híjole, creo que yo no soy la mejor persona para llevar este negocio. Pero viva la autoconciencia, ¿no? Una cosa es ser empleada de la empresa, otra cosa es ser socia de la empresa y otra cosa es ser familiar de la familia. Y el síndrome del impostor. Pueden llegar a ser lo que quieran, hasta una tiburona o una inversionista o una empresaria. Yo nunca tuve ese ejemplo de chiquita. Ahora saco la casta. En mi paso por Ambrosía, corrí a mi mamá, a mis hermanos, a la directora de ese momento, o sea, a todos. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Mastercard. Esta semana, en Buena Banda, Alejandra Ríos. Es presidenta de Ambrosía. Antes de eso, dirigió la empresa por 5 años. Ya va a ser hora de la comida. Yo tengo hambre. Y revisando todo lo que le voy a preguntar a esta mujer, que por fin está sentada enfrente de mí, me da más hambre. Se me hace que lo que ella hace es lo más crítico de todas las fiestas. Y por cierto, estamos medio en temporada de fiestas. ¿No estás agotada? ¿No viene la peor época del año para ti? Viene la mejor, no. Eso, de entrada feliz. Ya, postura positiva, la mejor. Exacto. Sí, yo algo que tengo es que soy súper optimista. Ajá. Todo lo veo bien, todo lo veo el vaso siempre medio lleno. Entonces sí, es temporada complicadísima, pero es la mejor del año. Es donde recupero casi que todas las ganancias y más. Es donde mi gente gana más dinero y está más contenta, estresada, pero contenta porque con mucha chamba. Y feliz. Ojalá todas mis temporadas fueran como esta. Y algo que he tratado de hacer mucho en Ambrosía desde que yo entré es hacer que las temporadas no sean tantos picos. O sea, claro. Creo que antes era mucho más marcada. La temporada de diciembre era el 50% de los ingresos y luego la de mayo, junio, graduaciones y así era otro 30%. Y luego todo el año estábamos como batallando, ya sabes, de dónde sacamos más eventos y más cosas y todo. Pero desde que yo entré y empecé a agarrar otro tipo de negocios y proyectos con Ambrosía, lo que he tratado de hacer es de smooth out todas las temporadas. Y entonces ahorita sí es temporada alta, pero como me decía mi equipo de operaciones el otro día, no hemos bajado casi que desde mayo. Entonces, sí, siempre hay estrés increíble de mucha ganancia, pero ya no hay el estrés de no hay venta, ¿no? Exacto. No estamos haciendo nada, que ese sí es malo. Ese sí me quita el sueño. Ese sí te quita el sueño. ¿Y qué hiciste? Dices, desde que yo entré, ¿qué tipo? O sea, ¿cómo inventaste otros eventos o más bien le entraste a eventos que no necesariamente eran de banquetero tipo Ambrosía? Sí. A ver. Hice muchas cosas. Yo entré a Ambrosía a trabajar ya de lleno, porque como sabes, Ambrosía fue fundada por mi papá, mi mamá la llevó ahorita mucho me vas tiempo. A contar muchas cosas. O sea, es la empresa de mi familia y he estado en Ambrosía muchos años. ¿Cuántos? ¿No? Toda mi vida. ¿Cuántos llevas ya? Yo tengo 39 años. Pero todo, mi papá siempre fue de inculcarnos el trabajo y el negocio desde chiquititos. Uh-huh. Pero yo entré a trabajar a Ambrosía full time cuando regresé de mi maestría, que fue en 2017. Ok. Entonces, menos de 10 años. Sí. Pero cuando llegué, algo que yo agarré dije, ok, el negocio principal de la empresa y de la familia y el sustento familiar son los eventos. Uh-huh. Pero también hacemos otras cosas en Ambrosía que pues las hemos hecho no súper dedicadas, no les hemos puesto el foco, pero son negocios potenciales muy buenos. Entonces, cuando yo entré a Ambrosía dije, denme chance, y le dije a mis hermanos, a mi mamá, denme chance de yo liderar todo lo que no es el core business, todo lo que no es eventos. Uh-huh. Y entonces empecé yo a llevar eso. En ese entonces teníamos algunas salas de los lounges del aeropuerto, de Aeroméxico. Estábamos entrando con Mastercard, con HSBC. Y entonces dije, bueno, denme ese negocio. Y ese negocio, que es mucho más estable, claro. Predecible, se puede planear, no tanto estrés. Sí. Lo fui creciendo y ahorita representa el 50% de los ingresos. Órale.
Sí. O sea, además de las salas lounge, ¿qué tipo de cosas tienes? Tenemos salas, o sea, las salas del aeropuerto y hemos crecido muchísimo con los clientes que tenemos. Ujú. También tenemos comedores ejecutivos. Ok. Muy específicos y muy especiales. Y la otra cosa que empecé y crecí fue el comisariato. Entonces, ya teníamos una cocina, ya teníamos, digamos que producción para nuestros propios negocios. Y luego dije, esto lo hacemos muy bien y ¿por qué no lo vendemos a terceros? Ok. Y entonces eso hacemos también. Ese es el comisariato. Sí. Muy bien. Y luego hay un instituto, ¿no? Y tenemos una escuela de cocina que esa lleva casi 30 años, como 25 años. Yo estudié ahí, estudié gastronomía un poco a fuerzas, pero es una escuela de cocina que para nosotros es muy importante, es mucho de corazón. Mi papá lo hacía casi como regresarle algo a la comunidad gastronómica en México y darle algo a la gastronomía en México, pero es una escuela mini. Es una escuela en la que tenemos 60 estudiantes y es súper enfocada en entrenar a los mejores cocineros de este país. Ok. Y pues lo hemos hecho, la verdad es que me siento muy orgullosa. Tienes de la buenas escuela. medallas, ¿no? De cocineros salidos de ahí. Muy buenas. No me dices los mejores. dos. Jorge Vallejo. Por ejemplo, Quintonil. Sí. Don Jorge Vallejo. Jonathan Gómez Luna. Mira, no, bueno. No, muchos chefs de los mejores y más reconocidos de México han pasado por Ambrosía, tanto en la escuela como en las cocinas de banquetes, como Guillermo González Beristain, fue nuestro primer ¿En chef serio? ejecutivo en Eso sí no Ambrosía. sabía. Paulina Bascal fue nuestra primera chef pastelera. Bien, bien, bien. Fernanda Prado estudió en Ambrosía. Israel Arechiga, o sea, te puedo decir miles del CERU, ¿no? Estudió también ahí. Qué delicia. Miles de chefs que a lo mejor no son tantos, pero resuenan muchísimo. Sí. Y porque la escuela es un passion project, la verdad es que no es un negocio así que digas rentable, donde agarramos todas las ganancias de la empresa ni nada. Es una escuela chiquita que no hemos querido crecer más allá de lo que es a propósito, pero... Para mantener la calidad, ¿no? Calidad y porque realmente es una escuela súper práctica y donde lo que hacemos es entrenar cocineros. Claro, es otro negocio la educación. Negocio. Esto es para alimentar, ahora sí que para alimentar al propio Ambrosía, ¿no? A su talento. Así salió, pero realmente lo que nos hemos dado cuenta es que después nuestros alumnos se volvieron mucho más ambiciosos de que nada más Ambrosía. Entonces luego me cuesta trabajo retenerlos porque se quieren ir a poner o a trabajar en los mejores restaurantes de México. Y pues ya, feliz. También está padre. Está padrísimo. Sí, ser semillero, pues ya hiciste marca. Sí, como ¿no? les digo, quédate en Ambrosía cuando les puedo también dar la oportunidad de irse a trabajar al Quintonil. Los mejores chefs de México, y justo el otro día me lo decían, me piden alumnos del centro culinario. Dicen, ningún alumno como los alumnos de Ambrosía. Qué padre. Entonces, pues, ni me quedan para Ambrosía, pero bueno, feliz de que se vayan y hagan grandes cosas en todos lados. No me puedo imaginar la felicidad de crecer en una familia donde el negocio familiar es en torno a la comida. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu formación? Es un negocio de mucho estrés y de mucho estar ahí la comida, pero también de muchas felicidades, ¿no? Sí, es un negocio muy padre, muy divertido. A mí lo que me encanta es que es mucho de contacto con la gente. O sea, Ambrosía no se puede automatizar. O sea, se pueden hacer cosas, pero es un negocio de gente. Sí, sí, de servicio. De servicio, de hospitalidad, que es algo padrísimo. Pero crecer en ese ambiente, la verdad es que fue difícil. Fue muy estresante. Mi papá era muy exigente. Nos quería que fuéramos sibaritas desde los 5 años. Obviamente comes de todo. Obviamente no. Porque ya que fuiste grande dijiste, ahora no como nada, ¿o qué? No, de chiquita nos forzaba mi papá claro a comer que de todo. Y era horrible porque imagínate que a los 7 años nos llevaba a restaurantes de 3 estrellas Michelin, donde él pedía lo que quería del menú, porque él lo que hacía mucho era ir a probar cosas nuevas, nos hacía tomar fotos, que antes tomar foto en un restaurante era prohibidísimo. Sí, era con una
cámara de fotos. Y aparte era de, ahorita que se volteen todos los meseros, le tomas foto del platillo en Francia, porque quería luego traerse ese platillo a México, a Ambrosía, y servirlo para 1,000 personas. Y entonces nos hacía probar cosas pues muy exóticas, de todo. Y te aguantas y te la comes. Y te aguantas, te la comas y no puedes tomar agua para pasarte nada. Y no así. lo puedo creer. Entonces, al contrario, nos hicimos un poco remilgosos todos. O sea, creciste, en efecto, y dijiste, pues ahora como lo que yo quiera. Sí, ahora me gustan las pizzas, las hamburguesas. Claro. No, como de todo, pero la verdad es que sí me volví, mis gustos sí son sí soy foodie, me gusta probar cosas nuevas, pero disfruto muchísimo la comida, el comfort food. De verdad, comer cosas ricas que me gusten, que disfrute, y no necesariamente estar probando lo último de lo último. Exacto, lo sofisticado. Y lo sofisticado, ¿no? Y así. Oye, no hay mal que por bien no venga, y evidentemente tu papá, cuando murió, ¿de qué murió, por cierto? Mi papá murió, le dio un aneurisma cerebral. O sea, bastante rápido, como repentino. Fue muy repentino, él tenía 56 años. No manches. Estaba perfecto de salud porque se cuidaba muchísimo, y se murió, y le dio un aneurisma. Tengo un tío neurocirujano, que es lo máximo, que lo operó, lo salvó, se recuperó perfecto en 2 semanas y después se murió porque broncoaspiró en su casa mientras estaba en recuperación. Qué dolor. Y como que esas muertes que se sienten antes de tiempo, ¿no? Y para ti, que estabas en el jirijiri, de repente te cayó una como responsabilidad que tú te autoimpusiste de ahora saco la casta. Sí. A ver, cuéntame. Yo tenía 19 años. Qué chiquita. Sí, justo mi hermana y yo estábamos viviendo en Nueva York. Yo ya había terminado de estudiar gastronomía aquí en Ambrosía y me fui a hacer unos cursos de gastronomía, de liderazgo, de inteligencia emocional, de todo lo que encontré en Nueva York. Y mi hermana estaba haciendo un semestre allá de intercambio de centro. Y ahí fue cuando pasó. Riájale. Y fue de, no, pues empacamos y nos regresamos. Y la verdad sí fue un balde de agua fría. Me acuerdo desde el momento en que murió mi papá en el hospital y de decir, fuck, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, ¿por dónde empezamos? Sí, porque al final, pues sí, mi papá se encargaba de todo. ¿Quién estaba en el negocio de tus hermanos y tu mamá y en ese momento? ¿Solo tu papá? Mi hermano estaba en el negocio. Ajá. Mi hermano estudió hotelería y ya le había dicho a mi papá, ya vente a ayudarme con el negocio, y entonces ya llevaba unos años en el negocio, pero nada más él, ¿no? Y mi papá tenía mucha gente contratada, que de mucha confianza y de muchos años que trabajaba ya con él en el negocio. Pero en ese momento, mi mamá, que mis papás ya estaban divorciados. Ya estaban divorciados. Pero se llevaban muy bien, tenían una muy buena relación, se querían mucho. Y entonces mi mamá dijo, ¿qué hago? Si yo no me meto al negocio, no le va a quedar nada a mis hijos. O sea, se va a deshacer eso y le voy a cuidar el patrimonio a mis hijos. Y entonces mi mamá, de ser básicamente ama de casa, era emprendedora, sí trabajaba, tenía negocios. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Que agarra el trabuco con el señor muerto antes de tiempo. Sí, y aparte que estaba hecho un desastre. O sea, no creas que estaba muy corporativo, con procesos, procedimientos. Sí, porque él fundó y se le quedaron sus inercias indisciplinadas. Súper ¿no? indisciplinadas. De mucha intuición, pero muy caótico. Y entonces mi mamá se metió al negocio y nos metimos todos a ayudarle, ¿no? Yo en ese entonces decido meterme a estudiar finanzas. Entonces mi papá muere en diciembre, yo me meto a estudiar finanzas en enero. Y en cuanto fui aprendiendo y tomando todos los temas financieros, fui agarrando toda la parte financiera de la empresa. Desde afuera no me metí, pero yo empecé a llevar como los números, los reportes, y hacer análisis financiero y así. Entonces yo le apoyaba mucho a mi mamá con esa parte. ¿Qué número de hija eres? La última, la chiquita. Sí. Mi hermana se metió a marketing. Llevaba toda la parte de marketing, ella estudió diseño gráfico y le encanta todo eso, es muy creativa y es muy buena con todos esos temas. Y mi hermano estaba en operaciones.
y conocía bien la operación del negocio y así. Entonces cada uno como que nos pusimos las pilas. Cada quien se puso una cachucha y órale. Y mi mamá como que a organizar todo el negocio, a meter controles, a meter gobierno corporativo, a hacer un consejo, a hacer de todo. Qué triste historia y qué linda historia. O sea, también me imagino a tu papá viendo cómo todos salvando ese barco y llevándolo al puerto en el que está. Sí. Ole. Sí. Y entonces tú armaste una carrera de financiera fregona y analítica que no sabías que ibas a armar. Siempre había querido estudiar finanzas, mi papá no me había dejado. ¿Es neta? Sí. Ya, así de, pues ya te moriste. Así. Mi mamá justo me dijo, en la misa, Qué cañona de mi papá fue así de, no, pues ahora sí métete a estudiar finanzas. ¿En la misa? En la misa. El 10 de diciembre, o no sé, por ahí. Y yo, pues sí, ahora sí. Y en 10 de enero ya estaba yo metida en el TEC. ¿Por qué no te dejaba? Porque él decía, yo ya sé de negocios, yo sé de finanzas, yo te puedo enseñar todo eso. Y era muy bueno en eso. Pero yo lo que necesito es una chef en la familia. Y tú siempre dijiste que querías ser chef de chiquita y ahora me lo cumples. ¿Qué tal? Oye, y ahora, después de toda la historia, okay, a ver, cuéntame cómo acabas tú dirigiendo. O sea, Sí. ¿cuándo llega ese punto donde siendo la chiquita, que hay varias historias de empresas familiares donde el chico es el que acaba dirigiendo? Me encanta. Pues es que aparte, para empezar, yo estoy convencida que las empresas familiares no necesariamente las siguientes generaciones se tienen que involucrar. Claro. ¿No? Y no es lo mejor para el negocio muchas veces que se involucren. Sí, pero en ese timing era clave, ¿no? En ese timing sí, y no había de otra, ¿no? Yo, la verdad es que siempre he sido muy buena con los números, los negocios, las finanzas y todo eso, y es algo que me apasiona. Entonces, tuve un muy buen mentor que me guió en este paso y proceso y tomé muy bien sus consejos y entonces lo que hice fue pues ponerme las pilas para estudiar finanzas. Me puse a hacer la carrera lo más rápido posible. Me súper enfoqué porque antes yo en prepa era un desmadre. O sea, sí, y luego estudiante ejemplar, ¿no? Sí, 100%. O sea, mejor promedio de la carrera, de la escuela de negocios, salí con premios, la hice un año antes de que lo que duraba, o sea, pero porque me súper enfoqué y tenía, ya sabes, mi meta en frente de lo que quería hacer. También me puse a trabajar. Fuera del negocio. ¿Fue consejo de tu mentor? Sí. ¿Quién es tu mentor? Salvador Cerón. ¿Y es amigo de tu papá? No, es un cuate que era director del IPADE en algún momento. Experto en empresas familiares. Y que nos recomendó un muy amigo de mi papá y de mi mamá cuando se murió mi papá. Nos dijo, pues agarren a Y él nos ayudó en todo el proceso de institucionalización de la empresa. Perfecto. Y también a mí me fue guiando sobre cómo me recomendaba que yo armaras tu carrera. Es que era justo el punto en el que tú ibas a diseñar qué iba a ser tu carrera, ¿no? Sí. Y entonces él me dijo, trabaja un rato afuera. Y me consiguió una entrevista en Alsea. Entonces entré de becaria en finanzas en Alsea y luego dije, ok, necesito agarrar toda la experiencia que pueda, ¿no? Para que cuando yo entre al negocio familiar no me cuestionen, no me vean como la niña chiquita, porque aparte como mi papá nos involucró siempre en el negocio, pues ya me conocían cómo eran las travesuras, el desmadre. Ahora valídate como profesional frente a todos esos empleados añejos, ¿no? Exacto. Y que no sea, está aquí nada más porque es la hija de Guillermo, ¿no? Y entonces me puse las pilas, agarré mucha experiencia afuera y algo que la verdad me ayudó mucho a validarme es que me fui a hacer la maestría afuera y a una super universidad. Entonces, o sea, aquí se dice perfecto, Harvard, MBA, normal. Sí. Y la verdad es que el nombre de Harvard hombre, también me validó mucho a mí personalmente, como que me dio más confianza porque siempre he sentido que no soy suficiente. El síndrome del impostor. Horrible, claro. A la fecha. Pero sí me ayudó a tener más confianza. Oye, para me entrar aceptan al en negocio. Harvard y puedo trabajar ahí, pues no seré tan güey, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y entonces, ya después de eso, yo todavía quería tener más experiencia en otras empresas fuera, porque aparte me gustaba mucho la vida godín.
O sea, a mí me gusta mucho la estructura, el tener jefes, el no preocuparme de si va a llegar la nómina o no, el tener gente a quien aprenderle. Y Alsea, unas marcasas y un momento increíble de Alsea, ¿no? Exacto. Trae otro momentazo, yo creo. Sí, pero en ese que tú estabas, creo que era un momentazo de Alsea. Sí, estuvo espectacular. ¿Y que tú solita dijiste, ya toca que me vaya a mi casa otra vez? Justo yo quería... ¿Cuánto tiempo estuviste en Alsea? Estuve como 5 años. Sí, creciste bastante. Sí. Y antes también estuve en banca de inversión 2 años. Ok. Porque de becaria me salí, me fui a M&A, estuve 2 años y después regresé al CEA. Ok. Y estuve otro tiempo ahí. Y luego ya me fui a hacer la maestría. Pero en la maestría como que dije, a mí me falta conocer, para entrar a Ambrosia, que era mi meta final. ¿Lo sabías? Sí. Y espérame tantito. ¿Lo sabías como un destino impuesto? Autoimpuesto, como algo que ni modo. ¿Alguna vez pensaste, si no quiero Ambrosia, puedo no hacerlo? Sí lo pensé, pero era un autoimpuesto. Yo quería, y siempre me vi como en los, siguiendo los pasos de mi papá. Esto me toca. Yo nací y esto me toca. Sí. Pues sí, me imagino. Sí. Es que es una cosa muy fuerte que había en tu familia, ¿no? Sí, y me gustaba, o sea, por algo también estudié gastronomía, me gusta la hospitalidad, me gusta el servicio al cliente, y me gustan los negocios, ¿no? Claro. Y entonces... Sí. Entonces, bueno, te fuiste, porque te interrumpí hace ratito, te fuiste a la maestría. Y empecé a trabajar en una empresa muy parecida a Ambrosia en Nueva York. Okay. La empresa de Danny Meyer, de Union Square Hospitality Group, que es el güey que fundó Shake Shack, ¿no? Ok, qué padre. Entonces, una empresa espectacular. Y como que empecé de, híjole, quiero aplicar para un puesto aquí full time. Ajá. Y me empezó a llamar la atención eso. Y luego mi mamá me dijo, Ale, ya regrésate, necesito ayuda. Ya siento que no aplicas para ningún puesto. Exacto. Y vente para acá. Y entonces le dije, sí, tienes razón. Justo en ese momento, también me ofrecieron regresar al CEA, a un puestazo. Y tuve que decir que no, que mi vida hubiera sido muy diferente, pero aparte era en Europa, o sea... Ay, no, ole, ¿qué puesto era? Pues en ese entonces era para llevar las operaciones de Alsea en Francia. ¡Ole! Sí. ¿Tú viviste en Francia de niña? Yo viví de chiquita en París, 3 años, entonces hablo francés y conozco la cultura francesa. ¿Por qué se fueron a Francia? Nos fuimos porque mi papá justo estaba por abrir la escuela de cocina, quería ver escuelas de cocina y dónde, pues en Francia. Él era mucho de ver lo que funciona en un negocio, copiarlo y traerlo, tropicalizarlo y traerlo. Search and reapply. Exacto. Entonces quería hacer eso con la escuela de gastronomía. ¡Qué padre! También estábamos en ese entonces viviendo en Cuerna, no era lo más seguro ya en ese momento. También él quería que aprendiéramos francés. Para él siempre la cultura francesa era wow. O sea, toda una meta de experiencia familiar. Sí, nos íbamos a ir 1 año, nos quedamos 3, pero estuvo increíble. Increíble. Me costó trabajo. ¿Cómo no? Pero dije, ok, pues ya, nos toca, y entonces me metí a Ambrosia. ¿Y tu hermano en operaciones? Mi hermano estaba en operaciones, mi hermana seguía llevando marketing. Sí fue un momento difícil. Claro. Yo por eso también a propósito dije, denme chance de agarrar esto otro, que nadie está pelando, para también poderme demostrar a mí misma y demostrarles a ellos que pues podía hacerlo bien, ¿no? Sí, que hacer como tu caso de negocio dentro del negocio, ajá, ¿no? Y después de demostrarles resultados, poder decir, ok, sí sé, sí lo estoy haciendo bien, miren, esto es lo que les propongo, ¿no? Porque la verdad siempre hemos sido una familia muy unida en ese sentido de que somos una familia empresaria. Entonces, tomamos las decisiones juntos, hacemos los casos de negocio, o sea, yo les piché, por ejemplo, mi rol, o sea, no es así de nada más, ay, yo levanto, no, es muy formal el tema. Qué bien. Tenemos juntas, tenemos consejeros. ¿Y eso era también de tu papá? No. Eso ya lo hicieron ustedes cuando se gobernaron corporativamente. Sí. Después. Y eso fue mi mamá, siempre ha querido ser súper organizada. Qué buena historia, como que lo mejor de tu papá tuvo en su momento y luego lo mejor de tu mamá. Sí. Y la herencia para ustedes. ¿Y en qué momento tú te quedas a la cabeza? Llega un momento en que yo ya había dado muy buenos resultados en este negocio, que le llamo food service,
Y empiezo a ver cosas que no me gustan de cómo se manejaba el negocio en general, ¿no? Y empiezo yo a quererme meter, ay, ¿por qué no hacemos esto? Ay, ¿por qué no Empieza el hacemos momento el otro? incómodo. El momento incómodo. Claro. Sí. Y y entonces ahí decido hacerle el pitch a mi familia de, oigan, quiero yo llevar toda la empresa. ¿Era tu mamá a la que tenías que sustituir? No, era una directora general que teníamos en ese momento. Ok. Sí, contratada. Y y pasarle a reportar a mi mamá y pasar a que mis hermanos me reportaran a mí. Exacto, es que es cuando dices, no puedo no comunicar lo que estoy viendo si es nuestro negocio. Sí. Y por otro lado, puedo organizar un desmargallate de sentimientos y de cosas incómodas, como decíamos hace rato. Y ya estaba empezando a pasar. Yo estaba empezando a tener roces con la directora general, y a cuestionar sus decisiones y así, y también con mis hermanos, pues como a meterme en cosas que no eran de mi puesto. Sí. Que les rayaba sus cuadernos. Sí. Sí, porque la directora, digo, no está cómodo tampoco, pero no me importa tanto como la posibilidad de romper tu familia. Sí. Eso es más crítico, incluso, ¿no? Pero pues les hice el pitch. Obviamente lo hice súper estructurado, una propuesta, todo un plan de negocios y así. Mucho más importante vender ahí que vender a cualquier otro para levantar dinero o lo que sea, ¿no? Exacto. Claro. Y me dieron chance. Le costó mucho trabajo a mi hermano. Me imagino. Pero entre todos, me dieron la confianza y entonces ahí fue cuando me vuelvo directora general. ¿Y el síndrome del impostor? Pues ahí seguía. Ahí seguía, sigue a la fecha. Siguió tanto que llegó un punto que dije, híjole, creo que yo no soy la mejor persona para llevar este negocio. Después de ya como 5 años de estar de directora general. Y entonces volviste a buscar una directora general. Pero eso no es síndrome del impostor, Ale. Exacto. Eso es que ya viste que ya jaló, que ya implementaste lo que querías implementar. Y me parece que es sano salirse. Sí. Y volver a traer talento y poder poner tu mirada en la empresa desde otro lugar en el que ya estás. Exacto. Por favor, te la puedes creer. Sí. Bueno, tienes razón. Entonces así fue. Y fue todo un proceso. Ahí el aceptarme a mí misma que yo no necesariamente quería ni era la mejor para ser la directora, después de que por años ya te conté todo lo que planeé estar en ese puesto, fue como otra salida del closet para mí. Sí. Así de aceptarme a mí misma que yo no quiero ser la directora general. Y está bien. Ajá. Y entonces me costó como 1 año de proceso terapéutico y así, literal así como salí del closet. Y luego ya que lo internalicé, me di cuenta, y todo, fue que volví a hablar con mi mamá, que casi se muere. Por fin no. Que no es por fin no, es sí lo hice 5 años, pero es otra etapa. Y ya no. Y así. Y me di cuenta que yo no soy buena operadora. Fíjate. Y tiene sentido con toda mi formación. Yo soy muy buena analítica, estratega, financiera, pero operar el día a día de un negocio tan operativo como lo es Ambrosía, o sea, me costaba mucho trabajo. Pero viva la autoconciencia, ¿no? Sí. Ay, qué delicia. Es que no tiene más valor el que opera ni tiene más valor el que lidera. Cada quien en su sitio. Exacto. ¿No? Y está bien aceptar tus limitaciones. Y también algo que yo aprendí mucho en todo este proceso de institucionalización de una empresa con Salvador Cerón y con todos los cursos de empresas familiares. Así que tienen 1000 formación, qué bárbara. Cosas esa. Fue de que una cosa es ser empleada de la empresa, otra cosa es ser socia de la empresa y otra cosa es ser familiar de la familia, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que yo, el rol de empleada y el rol de socia lo estaba mezclando un poquito. Y me di cuenta también que cuando yo estaba en el consejo, más como asesora desde fuera, cuando trabajaba en Alsea y así, era muy buena y le hacía muy bien a la empresa, porque era muy exigente, veía mucho las oportunidades, veía para dónde podíamos crecer, empujaba mucho a la gente que estaba en ese momento y así. Y entonces dije, y lo disfrutaba muchísimo. Entonces dije, quiero regresar a ese rol. Y hoy eres presidente del consejo, ¿no? Sí. Entonces operas de familiar, operas de socia patrimonial, importante, y tienes un rol activo que es presidir ese consejo y dirigir desde ahí
sin las manos Maricruz, metidas. sí. Perfecto. Exacto. Perfecto. Entonces como que volví a encontrar mi lugar. Tuve que correr a mi mamá porque ese era su No puesto. te creo, mamá, ni modo. ¿Qué crees? Te quedas sin directora y sin puesto. Exacto. Y así, pero ¿Y tu mamá la ahora retiré. está activa? Ya no, cero. La retiré de la empresa. ¿No va ni siquiera al consejo nunca? Al consejo sí. Sí. Es miembro del consejo, es socia. Ajá, claro. Y todo, pero en mi paso por Ambrosía corrí a mi mamá, a mis hermanos, Todo mal. a la directora de ese momento, o sea, a todos. Pues así como con muchas dudas no te veo. No es cierto, te entiendo perfecto. Mastercard tiene la convicción de que las mujeres en roles estratégicos de los negocios son agentes clave para lograr una economía más próspera, ágil y resiliente. Pues ellas se ocupan de generar redes de influencia en favor de la inclusión y el crecimiento acelerado de las pequeñas empresas. Las MIPYMES lideradas por mujeres son un segmento con gran empuje y, sin embargo, suelen tener poco acceso a la tecnología, tan indispensable para crecer. Es por eso que Mastercard pone especial foco en esas empresas y les acerca herramientas vinculadas con la digitalización para potenciar su desarrollo de manera sistemática y efectiva. ¿Tú te autopercibes como muy impulsiva, muy de no tener rutina y no tener procesos? Y me da risa porque cero te veo yo así. O sea, yo pienso que las decisiones, las mejores y las más importantes se toman con la panza, no con la cabeza. Porque la intuición importa. Eso no quiere decir que no esté respaldada por mucho análisis, consejos, exceles, pros y cons, pero al final tú decides con lo que sientes, con lo que te late, no son impulsos. Ajá. Es una intuición. Es diferente el impulso que la intuición. Tienes razón, sí. Pero muchas veces no soy tan paciente, entonces tomo decisiones más rápido de lo que a veces debería. ¿Ya sabes? Sí. Porque soy muy acelerada, soy muy intensa y entonces muchas veces, si ya sé para dónde debemos de ir, ya lo pensé, ya lo analicé, como bien dices, a lo mejor no es impulso, ya tengo la intuición, ya tengo el gut, ya sé para dónde, ya lo quiero hacer. Ok, No eso quiero sí esperar. podría ser calma. Ya Sí. sabes que lo vas a hacer, pero a lo Exacto. mejor no es el mejor momento. Exacto. ¿No? Sí, porque ahí sí las formas, es que yo soy de tu equipo, las formas luego no son las mejores por acelerarte. Exacto. ¿No? Sí, y a lo mejor te tropiezas más en el camino. Yo, en todo este camino, se escucha que he hecho muchas cosas muy buenas y todo, pero me he equivocado un montón porque soy así, soy doer. No, Sí. no le pienso tanto y también en mi vida personal, no es como que pienso tanto todo lo malo que podría pasar. Bueno, sí lo pienso, pero no me paraliza. Ujú. Híjole, es que me voy a equivocar y qué tal que pierdo esto y qué tal que invierto acá, pero lo pierdo y así. Soy más de, vamos a hacerlo. O sea, como que, y lo peor que puede pasar es aprendo, sí puedo perder dinero, pero no es el fin del mundo y vamos a sacar buenas cosas de esto. Es que fíjate que no en todos los casos, pero creo que esa cualidad o característica está linkeada a lo que decías al inicio del optimismo y de lo positivo. Sí. Porque tú no ves teoría de escenarios dramáticos. Para ti la vida está prendida y vas adelante. Entonces, puede ser, juegan juntos, pues. Sí. Juegan sí. juntos ese par. Y a mí me parece buenísimo. Me parece que es... la gente así es la gente que logra, la gente que avanza, la gente que crea, o sea que tú muy bien. Ahora, ¿qué diría tu papá ahora si te viera? O sea, ¿dónde él no quería que fueras financiera, era su chef? ¿Dónde te reconocería? ¿Qué es muy tuyo que sigue estando ahí? ¿Dónde estaría sorprendido? Yo creo que hay muchas cosas que no le gustarían de lo que estoy haciendo, porque él sí tenía, o sea, yo creo que si mi papá hubiera seguido vivo, o sea, no se hubiera muerto, y hubiera yo entrado al negocio con él ahí, hubiéramos hecho mucho choque. Y a lo mejor no nos hubiéramos entendido igual, porque aparte éramos muy parecidos, pero él con una visión más tradicional, machista, y yo todo lo contrario. Mega progres, sí. Sí. Entonces creo que y ninguno cede Sí, mucho. sí. Y así nos pasaba. Cuando mi papá estaba vivo, siempre nos agarrábamos del chongo.
Ajá. de cualquier cosa, o sea, de qué estudiar, de que si tenía novia y entonces yo, o sea, de que si se había divorciado de mi mamá o cosas así, o sea, yo todo le cuestionaba, todo le decía, súper crítica. todo era súper crítica de él. Ay, Entonces, creo que sí, y para mí mi mamá es lo máximo que hay en el planeta, entonces yo cuidaba y protegía muchísimo a mi mamá y a veces de este señor, ya sabes, así. Sí. Entonces, creo que creo que hay cosas con las que no estaría de acuerdo él, pero al final creo que estaría muy contento y orgulloso, porque, ¿sabes qué? Creo que en su momento mi papá como que sí tenía este bias machista de que mi hermano agarrara el negocio. Uh-huh. Que son 100%. inercias también, sí, ¿no? Sí. Y como que sí sabía y quería, porque a veces me lo hacía sentir, que yo tomara y sabía que yo me parecía muchísimo a él y todo el mundo seguro le decía, te veía el drive. Obviamente te lo veía. Y así, pero yo creo que le costaba trabajo como que visualizar eso. Entonces, creo que es, pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe, pero insisto, no hay mal que por bien no venga. O sea, como así fue la vida, no es que quisiéramos que tu papá se hubiera muerto, pero así fue y a partir de eso ve lo que se construyó y en lo que tú te convertiste, ¿no? Sí. ¿Y tienes sombra de tu papá tantito o más bien tienes la inspiración? No, sombra no. Nada, es que se me hace que tienes lo mejor. O sea, ya sí. ya no hace lo que tú quisieras hacer y no te dejaría. Y sí tienes su legado y el amor por el trabajo. Qué padre. Sí, creo que eso sí y creo que desde trabajo personal mío que he hecho, desde que se murió mi papá, de trabajar en eso, en ver las cosas buenas que él tenía, en de agarrar lo bueno, las enseñanzas que me dejó, y yo de ahí construir mi persona, ¿no? Creo que es lo que me ha hecho estar donde estoy. Qué delicia. Se me hace que estás en un puntazo en tu carrera. Ahora, ¿qué más? Yo siento que ya terminé. Cállate, o sea, cero terminaste. Sí, yo ya estoy retirada acabaste, casi. Tú ya jubilada. Ya. Según tú. Yo ya quiero vivir de ranchera. ¿En qué estás? O sea, ¿tienes tu rancho con los animales? ¿Dónde es? En Texas. ¿Qué? O sea, se me hace como un idilio, ¿no? ¿Qué tienes? Patos. Tengo ¿qué tienes? patos, caballos, burros, cabras. ¿Y por qué en Texas? Porque me gusta mucho Estados Unidos. Ok. Me gusta mucho cómo funciona. A pesar de nuestro querido A pesar presidente de los vecino. temas sociales, más bien como lo estructural. Uh-huh. Y la verdad es que para dos mujeres solas, un rancho en México. Imposible. Imposible. Entonces, también como en sentido práctico, dijimos, o sea, si lo que ¿Qué tanto van? Vamos muchísimo. Yo, si fuera por mí, ya viviría ahí full time. Ya sé. Es que mira, tengo eso en común contigo, como que digo, yo quisiera ya estar retirada, yo no como cuidando animales como tú, pero leyendo y haciendo cosas con mi chal y mi té o mi mezcal. Y luego digo, no seas tan impostora. Ajá. Siento que un poco tú también. O sea, o sí en serio, porque tú sí podrías retirarte, ¿por qué no? Sí. O sea, no tienes a quién mantener, no tienen hijos, ¿no? Ajá. Tienes un negocio que le va bien, si lo sigues dirigiendo bien, tienes inversiones, ¿por qué no te retiras? Porque, no sé por qué. Porque no te dejas. No sé por qué, no, pero ya, porque siento que todavía el negocio, aunque está Maricruz al frente, todavía hace bien que yo esté, ¿no? La parte familiar, el legado, Maricruz y yo somos muy complementarias en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y Maricruz, tu directora. Mi directora creo que ya general. dijimos que es ella. Entonces creo que todavía el negocio le hace muy bien que yo esté y le hace falta que yo esté en algunas cosas, como más de cultura, de estrategia, de legado familiar. Perfecto, buena respuesta. Tipo de cosas. Entonces, aunque yo ya no quisiera estar, porque te lo juro que me estresa estar en la oficina y es un trabajo. Tenemos 450 empleados, full time, más todos los eventuales. La verdad es que es estresante. Yo le decía. Pero sigue llamándote ese destino. Sí, pero porque si fuera por mí, yo ya lo soltaría. Bueno, un rato más. Pero un rato más, como sí, lo tengo que hacer para poder
estar más tranquila y que el negocio le vaya muy bien y también que a Maricruz le vaya muy bien como directora y lo lleve bien. No la quiero ahí nada más dejar ahí a la deriva, ya sabes. Y aparte, a Mercedes, mi esposa, le gusta mucho la Ciudad de México y vivir aquí. Y el arte y el Y entonces, pues hay que negociar y si quieres tener una pareja y estar contentas y tener un matrimonio bonito, pues tienes que ceder. ¿Quieres esa historia? Pues Mercedes y yo nos conocimos, nos presentó una amiga en común y las dos estábamos solteras, y nos conocimos y fue flechazo. O sea, de que nos conocimos a que empezamos a andar, yo creo que pasó un mes y de que nos mudamos juntas, bueno, sí pasó más tiempo, pero porque le tuve que decir a Mercedes que me esperara. Espérate. Sí, pero pasaron como 8 meses y llevamos como 13 años juntas, no menos, como 12 años juntas. Llevamos vamos a cumplir 9 años de casadas. Desde que estábamos juntas, se vino conmigo a la maestría a Boston. Entonces nos fuimos juntas a vivir la experiencia del MBA y después pues nos hemos acompañado en todos nuestros caminos y así. Y ella es lo máximo, ¿verdad? es lo máximo. Es que no te conozco, mechín, pero bueno, hablando de mamás, wow, a su mamá sí Mi suegrita. La he querido mucho y todo mundo habla de que Mercedes es increíble. Sí. Increíble mujer, ¿verdad? Es de verdad, como, o sea, me complementa súper bien. ¿A qué se dedica ella? ¿Cosas de arte? Ella le encanta el arte contemporáneo, está muy metida en temas de arte, asesora y es coleccionista de arte, básicamente. Entonces nos hemos metido mucho al mundo del arte juntas, apoyando artistas emergentes, artistas queer, mujeres, y hemos construido una colección muy padre de arte contemporáneo y a ella le fascina y le encanta ese mundo. Así como yo me encantan los animales, a ella también le encantan los animales y ella creció en rancho, aunque ahora ya no quiere estar en rancho, pero pero tenemos eso en común de que nos gusta descubrir cosas nuevas, artistas a ella, startups a mí y vivir rodeada de animales y arte y Antes cultura. de que te pregunte de las inversiones, que te volví a interrumpir porque suelo hacerlo, cuando me estabas diciendo qué animales tienen. Ahora estoy obsesionada con los caballos. Me he metido mucho a entender, a conocer, he hecho cursos. Porque eres una nerd de lo que te interesa, ¿verdad? Sí, cañón. Soy una nerd. Me fui a tomar un curso a California con Para montar, para saltar. Para comunicarme con los caballos. ¡Cállate! Para entender a los caballos y algo que se le llama el manejo natural del caballo. Entonces, a tratar a los caballos que hagan los caballos lo que tú quieres que hagan, pero por su propia voluntad y no por fuerza o por crueldad o lo ¿Por que sea. qué son tan buenos terapéuticamente hablando? Hay todo este tema de los autistas, hay una terapia, equinoterapia se llama. Sí. Lo que pasa es que los caballos son unos seres muy, muy sensibles y perciben las emociones de las otras personas. Entonces perciben tu estado de ánimo, tu emoción y todo y te ayudan a autorregularte. Si tú estás en un caballo, el caballo y tú van a sincronizar su ritmo cardíaco y el caballo te va a ayudar a bajar tu ritmo cardíaco. Entonces paseas en tu rancho, en tus caballos, comunicándote con ellos. Sí, los acaricio. No puedo con tu vida. Sí, retírate mejor ya en friega. ¿Verdad? Yo quiero ser entrenadora de caballos. Eso claro. Es lo que quiero ser. A ver, evidentemente ir soltando el negocio, como dijiste y lo dijiste, creo que perfecto. ¿Qué otros intereses? ¿En qué estás? Tus inversiones. Aquí se han sentado muchos sharks, mujeres y hombres. ¿Qué onda con la cosa de los startuperos y las empresas y invertir? Qué rico porque tú no operas nada y eres socia desde fuera. ¿Qué parte es la desventaja? Pues mira, la verdad es que el mundo del venture capital, que es las inversiones de capital de riesgo en empresas, es
súper interesante. Yo me empecé a meter en eso también cuando regresé de la maestría, porque combinaba 2 de mis pasiones, que era el M&A, que ya había hecho, y y las inversiones y las finanzas, ¿no? El analizar empresas y la parte más estratégica y así. Entonces me empecé a meter mucho en eso y es súper interesante porque es un poco lo mismo que hace Mercedes con los artistas emergentes, es apoyar a un proyecto en etapas muy tempranas, donde hay miles de riesgos, donde todo se puede ir a la fregada muy fácil, pero donde también lo puedes guiar y ayudarle a que se vuelva algo muy grande. Y le haces la diferencia. Y que le hagas la diferencia. Sí, es que puede ser que viva o que muera. Exacto. ¿No? Un gran proyecto. Y así. Y entonces, pues me gusta mucho apoyar el emprendimiento en México, apoyar a mujeres emprendedoras, a emprendedores queer, que a lo mejor no tienen la misma oportunidad por su identidad de acceder a capital que hombres en el mundo del venture capital. ¡Qué bien! Y entonces, pues por eso me metí a eso, por eso le sigo invirtiendo a muchos proyectos. No sé si voy a hacer dinero de eso, pero la verdad es que también trato de utilizar como mi privilegio para hacer una diferencia en los demás. Y lo que quiero hacer es darle ese ejemplo a las niñas como yo cuando era chiquita, de que pueden llegar a hacer lo que quieran, hasta una tiburona, o una inversionista, o una empresaria, o lo que quieran, que yo nunca tuve ese ejemplo de chiquita. Y hablando de llamados, también hay un llamado a influir, ¿no? O sea, dices, no sé si voy a hacer dinero, pero sí quiero seguir metiendo mis narices en cosas relevantes, ¿no? Sí. Y para mí mucho es también dejar algo positivo en mi comunidad. Y así me lo inculcó mi papá siempre con la empresa, con Ambrosía, y mi mamá también. Siempre le ponían muchísima atención a ese tipo de cosas en la empresa, en hacerle una diferencia a la gente que trabajaba con nosotros, en las comunidades, etcétera. Y es lo mismo, ¿no? Entonces yo quiero dejar como un granito de arena positivo en mi camino, y en este caso mi oportunidad salió de hacerlo a través del emprendimiento con Shark Tank México. Y entonces pues tomé la oportunidad, y así como soy de doer y impulsiva, de pues tomar las oportunidades que nos da la vida y de eso hacer grandes cosas. Increíble. Ale, qué buenísimo tenerte en Buena Banda, por fin. Gracias. Gracias a ti. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.